En este instante, mientras los arsenales de los países en conflicto se vacían, surge una jugada estratégica inesperada. Rusia, presionada por las sanciones y la guerra, gira hacia Corea del Norte para asegurar millones de municiones. Pero este acuerdo va mucho más allá de proyectiles. A cambio, Corea del Norte recibe de Moscú recursos vitales y algo aún más valioso: apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU, fortaleciendo su posición en un escenario donde cada aliado cuenta. Esta alianza no solo revitaliza la maquinaria bélica rusa en Ucrania, sino que también coloca a Pyongyang en el centro de un tablero diplomático que influye en toda Asia y más allá. ¿Hasta dónde llegarán ambos países en su mutua cooperación? Y, sobre todo, ¿qué implica este juego de poder para el equilibrio global? Esto es solo el principio de una historia donde cada movimiento resuena con fuerza en la escena internacional. Número 1. Escasez de suministros en Ucrania. A medida que el conflicto en Ucrania se extiende, ambos bandos se enfrentan a una situación cada vez más crítica en cuanto a recursos. En primer lugar, la guerra se ha convertido en una lucha encarnizada por la supervivencia y los suministros necesarios para mantener el enfrentamiento, desde armamento hasta personal, se agotan cada día más. Este agotamiento, por supuesto, no solo afecta la capacidad operativa de las tropas, sino que también impacta profundamente en la moral de los soldados. Así, tanto rusos como ucranianos están viendo cómo su capacidad para resistir se debilita con el paso del tiempo. Además, no podemos ignorar el impacto de las bajas, que se han vuelto alarmantes en ambos lados. Con aproximadamente 300.000 soldados rusos caídos en combate y alrededor de 190.000 bajas en el lado ucraniano, es evidente que la guerra ha alcanzado una magnitud devastadora. Estas cifras, a decir verdad, ilustran el altísimo costo humano del conflicto y reflejan el agotamiento no solo de personas, sino también de equipo y de armas esenciales. Por otra parte, en este contexto de desgaste continuo, ambos ejércitos han tenido que buscar fuentes alternativas de suministros. Así, con el fin de mantener sus fuerzas, se han visto obligados a recurrir a aliados extranjeros para cubrir sus necesidades más urgentes. De hecho, el desafío es cada vez mayor, pues el suministro de recursos ya no es constante y las decisiones drásticas se vuelven inevitables. En conclusión, esta guerra ha dejado una marca profunda y dolorosa en Europa, revelando no solo la brutalidad del conflicto, sino también el implacable desgaste de todos los recursos que son, sin duda alguna, vitales para cualquier país en guerra. Número 2. Comparación histórica de bajas. Sin duda alguna, la comparación histórica de bajas en la guerra de Ucrania muestra cifras que impresionan y sorprenden. En primer lugar, este conflicto ha superado los niveles de pérdida humana que se vieron en los conflictos yugoslavos de la década de 1990, así como en la guerra de Vietnam, al menos para el lado ucraniano. De hecho, en menos de 2 años, este conflicto se ha consolidado como el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta comparación resalta el nivel de devastación en una guerra que, en un tiempo relativamente corto, ha alcanzado niveles trágicos y ha afectado tanto a soldados como a civiles. Además, es notable cómo esta guerra ha dejado una marca imborrable en la historia europea, reflejando una intensidad sin precedentes en un periodo moderno. Así, mientras cada batalla avanza, el costo humano sigue acumulándose de manera alarmante. En comparación, incluso los enfrentamientos prolongados como la Guerra de Vietnam, que duró casi 2 décadas, no habían resultado en una cantidad de bajas tan alta en tan poco tiempo. Para ilustrar, las bajas rusas han llegado a alcanzar un nivel comparable a los conflictos históricos más destructivos, reflejando una brutalidad que ha dejado a ambos bandos con pérdidas irrecuperables. Por otra parte, la escala de esta tragedia humana se asemeja a lo que solo podría ocurrir en una guerra total, con cifras que aumentan día tras día. En este contexto, los analistas señalan que este conflicto no solo marca la historia de ambos países, sino también de Europa y del mundo. Número 3. Gasto de municiones en ambos bandos.
La guerra en Ucrania ha alcanzado un nivel de gasto de municiones que pocos conflictos en la historia moderna han experimentado. En primer lugar, las estimaciones apuntan a que, en algunos días, los rusos disparan entre 20.000 y 50.000 proyectiles de artillería. Una cifra asombrosa que no solo resalta la intensidad del conflicto, sino también la presión sobre sus propias reservas. Por otro lado, los ucranianos, en comparación, disparan entre 4.000 y 7.000 proyectiles diarios. Aunque la diferencia es notable, este volumen constante de municiones utilizado por ambos lados está llevando sus arsenales al límite. Además, el impacto de este uso masivo de municiones va mucho más allá del simple consumo de proyectiles. Cada disparo representa una porción significativa de los recursos militares de cada país, y la necesidad de mantener esta intensidad de fuego genera un círculo de dependencia constante. Ambos bandos se encuentran en la difícil posición de tener que mantener su ritmo de disparos para asegurar su posición estratégica, pero a la vez están empezando a notar que las reservas de municiones no son ilimitadas y que el acceso a nuevas fuentes de suministros se vuelve una prioridad cada vez más urgente. Por otra parte, este desgaste de recursos también obliga a ambos ejércitos a explorar soluciones alternativas. Mientras que Rusia intenta utilizar su capacidad industrial para continuar fabricando armamento, Ucrania recurre a aliados internacionales para recibir apoyo y así mantener su capacidad de respuesta. En este sentido, la guerra no solo se convierte en un enfrentamiento de poder militar, sino en una carrera por la supervivencia logística y de recursos. Número 4. Escasez de municiones. A medida que la guerra se extiende, tanto Ucrania como Rusia enfrentan una aguda escasez de municiones, particularmente de proyectiles de artillería, que son clave para mantener el conflicto. De hecho, esta falta ha llevado a ambos países a buscar fuentes alternativas de suministro en el extranjero. En este contexto, destaca la península de Corea, un área que, debido a su prolongado conflicto no resuelto entre Corea del Norte y Corea del Sur, mantiene enormes reservas de artillería sin utilizar. Por ejemplo, Corea del Norte posee el que es probablemente el mayor arsenal de artillería del mundo, con decenas de millones de proyectiles almacenados y listos para usarse. Es evidente que el interés de Rusia en estas reservas norcoreanas podría aliviar significativamente su propia crisis de municiones. Sin embargo, esta situación no es tan simple. Los proyectiles de Corea del Norte, aunque compatibles con los sistemas rusos por su diseño de origen soviético, han mostrado tasas de fallos considerables en pruebas previas. Por otra parte, Corea del Sur también tiene vastas reservas de proyectiles, pero sus relaciones con Estados Unidos la hacen más reticente a una colaboración directa con Ucrania. Sin embargo, Washington ha encontrado un medio indirecto de apoyo, donde las municiones coreanas surten las reservas estadounidenses, mientras estos a su vez transfieren municiones a Ucrania. Con esta red de intercambios, tanto Ucrania como Rusia buscan mantener sus arsenales activos, aun cuando dependen de complejas alianzas y acuerdos de suministro. Este escenario es más que una simple compra-venta de municiones, es una carrera por obtener y preservar recursos esenciales, mientras ambos países intentan mantenerse en combate el tiempo suficiente para ganar la ventaja en el campo de batalla. Número 5. Arsenal de Corea del Norte. Sin lugar a dudas, posee uno de los arsenales de artillería más imponentes del mundo. En efecto, con al menos 10.000 sistemas de artillería en su territorio, el país supera a todos los países de la OTAN juntos en cuanto a número de piezas de artillería y almacena decenas de millones de proyectiles, reservados para una posible guerra con Corea del Sur y los Estados Unidos. Aunque Corea del Norte enfrenta grandes limitaciones económicas y tecnológicas, la prioridad de su gobierno ha sido, durante décadas, el fortalecimiento de sus fuerzas armadas, dejando de lado otras necesidades del Estado. Por otra parte, la península de Corea sigue en un estado de guerra latente desde los años 50, y tanto el norte como el sur han acumulado arsenales formidables.
De hecho, las reservas de artillería y municiones pequeñas en ambas Coreas son tan grandes que cada país podría tener decenas de millones de proyectiles almacenados. En este contexto, Corea del Norte ha adoptado una postura de militarización extrema, manteniendo además el servicio militar obligatorio por 10 años para los hombres y reclutando también a mujeres hasta los 23 años. Como resultado, aproximadamente un tercio de la población norcoreana tiene algún tipo de rol en las Fuerzas Armadas o en grupos paramilitares. Además, las reservas de artillería norcoreanas incluyen proyectiles de diseño soviético, lo que facilita su compatibilidad con los sistemas rusos actuales. Así, Rusia ve en este arsenal una fuente potencial de municiones para sus operaciones en Ucrania. Sin embargo, no todo es perfecto. Las pruebas previas de proyectiles norcoreanos revelaron altas tasas de fallo, con una significativa cantidad de municiones que ni siquiera explotan al impactar. A pesar de estos problemas de calidad, el acceso a millones de proyectiles aún representa una ventaja estratégica considerable para Rusia. Esta vasta capacidad de artillería y la infraestructura de Corea del Norte reflejan una dedicación total hacia la defensa y una preparación constante para el conflicto. Aunque el costo para el país ha sido altísimo en otros aspectos económicos y sociales. Número 6. Militarización en Corea del Norte. Se destaca como una de las sociedades más militarizadas del mundo, y esto no es una exageración. Para empezar, todos los hombres norcoreanos están sujetos a un servicio militar obligatorio de al menos 10 años, comenzando a partir de los 17 hasta los 30 años. Además, el reclutamiento no se detiene ahí, ya que las mujeres también deben cumplir servicio militar hasta los 23 años. Esta política no solo fortalece las filas del ejército, sino que también convierte a un tercio de la población norcoreana en personal activo o paramilitar en algún momento de sus vidas. Esta sociedad hipermilitarizada ha llevado a Corea del Norte a tener las fuerzas armadas más grandes del mundo en términos de efectivos combinados, incluyendo soldados en servicio activo, tropas de reserva y fuerzas paramilitares. En total, Corea del Norte puede movilizar hasta 8 millones de efectivos rápidamente si la situación lo requiere, superando en número incluso a potencias con poblaciones mucho mayores como China y Estados Unidos. Así, este impresionante despliegue de fuerzas es una de las principales razones por las que el país ha logrado mantener una postura desafiante frente a sus adversarios, pese a sus limitaciones económicas. Por otro lado, Corea del Norte ha invertido profundamente en su arsenal de artillería, con miles de sistemas ubicados estratégicamente cerca de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Esta concentración de artillería permite que, en caso de un conflicto, Corea del Norte pueda lanzar un ataque masivo hacia el sur en un tiempo récord. Seúl, la capital de Corea del Sur, está dentro del alcance de muchos de estos sistemas, lo que representa una amenaza constante para la región. Número 7. Disuasión militar de Corea del Norte. Se ha basado en una serie de estrategias que buscan evitar cualquier intervención militar extranjera. En primer lugar, el país ha dependido históricamente de sus alianzas con la antigua Unión Soviética y China, dos potencias que brindaron apoyo y que sirvieron como un escudo protector frente a cualquier intento de invasión por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. A lo largo de los años, Corea del Norte ha fortalecido su aparato militar con un énfasis especial en el desarrollo de un vasto arsenal de artillería y de armas nucleares, con el objetivo de proyectar una imagen de poder que disuada cualquier agresión. A pesar de sus limitaciones económicas, el régimen norcoreano ha invertido considerablemente en su capacidad militar. De hecho, desde la década de 1990, Pyongyang ha dedicado una gran cantidad de recursos al programa de misiles y al desarrollo de armas nucleares, lo que se convirtió en un componente central de su estrategia de defensa. Las armas nucleares, en particular, representan un elemento clave de esta disuasión, ya que elevan el riesgo para cualquier país que considere tomar acciones militares directas contra Corea del Norte. Por otro lado, las lecciones de conflictos recientes, como la intervención en Irak en 2003
reforzaron esta postura. Corea del Norte observó cómo Irak, a pesar de contar con un ejército formidable, fue rápidamente derrotado, lo que subrayó la importancia de la disuasión nuclear como medida de seguridad. Así, el régimen de Kim Jong-un ha consolidado la percepción de que sus armas nucleares y su vasto arsenal de artillería son herramientas esenciales para garantizar la supervivencia del Estado norcoreano frente a sus adversarios internacionales. Esta estrategia de disuasión convierte a Corea del Norte en un país cuyo enfoque en la defensa es inflexible, dispuesto a mantener una postura firme ante cualquier amenaza y respaldado por décadas de preparación militar incesante. Número 8. Retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear. La salida de Corea del Norte del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2003 marcó un punto de inflexión en su política de defensa. Este movimiento fue impulsado en gran medida por las lecciones observadas en la invasión de Irak en ese mismo año, cuando Estados Unidos y el Reino Unido argumentaron que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Sin embargo, después de la invasión, quedó claro que Irak carecía de tales armas, lo cual lo dejó vulnerable a la ocupación extranjera. Viendo esto, Corea del Norte concluyó que un arsenal nuclear era indispensable para evitar un destino similar. Apenas se retiraron del tratado, los norcoreanos reactivaron su programa nuclear y en 2006 lograron su primera prueba exitosa de una bomba atómica, lo que estableció a Corea del Norte como un estado nuclear en el ámbito internacional. Este desarrollo le permitió al país mantener una posición de disuasión mucho más fuerte contra Estados Unidos y sus aliados en Asia. Por otro lado, la decisión de avanzar con el programa nuclear tuvo múltiples propósitos. Primero, estableció una capa de protección adicional contra la intervención extranjera. Además, las armas nucleares comenzaron a ser vistas por el régimen de Kim Jong-un no solo como un medio de defensa, sino también como una herramienta para entablar negociaciones. Desde entonces, Pyongyang ha utilizado su arsenal nuclear como un activo de cambio en el intento de asegurar beneficios diplomáticos o alivio de sanciones. De hecho, Corea del Norte ha aprovechado esta carta en su relación con Estados Unidos y otros países, aunque las negociaciones han tenido resultados variados. La capacidad de disuasión nuclear de Corea del Norte ha servido hasta ahora como un elemento estabilizador que permite al país mantener cierta autonomía frente a las potencias globales. Número 9. Relación entre Rusia y Corea del Norte. Ha tomado un nuevo impulso en los últimos años, especialmente a partir de la invasión rusa de Ucrania. En este contexto, ambos países han encontrado en su alianza una ventaja mutua. Por un lado, Rusia, cada vez más aislada en el plano internacional debido a las sanciones impuestas por Occidente, ha visto en Corea del Norte un aliado que puede proporcionarle armas y municiones. Por otro lado, Corea del Norte, al alinearse con Rusia, obtiene acceso a recursos clave como petróleo y alimentos que son vitales para su economía. En septiembre de 2023, Kim Jong-un realizó su primera salida oficial del país en 4 años, viajando en su famoso tren blindado hasta Rusia para reunirse cara a cara con Vladimir Putin. Esta reunión, la segunda entre ambos líderes, tenía como objetivo discutir un acuerdo de colaboración que beneficiaría a ambas partes. Durante esta visita, se discutió la posibilidad de que Rusia apoye a Corea del Norte en la ONU y ofrezca respaldo diplomático, lo que sería un gran avance para Pyongyang. Por otra parte, esta alianza no solo se limita a la diplomacia, sino que también hay un componente militar significativo. Se especula que Corea del Norte ha comenzado a enviar proyectiles de artillería a Rusia, lo que podría darle a Moscú una ventaja en el conflicto ucraniano. Aunque el gobierno norcoreano inicialmente negó estos envíos, la visita de Putin a Corea del Norte, planeada para el futuro cercano, sugiere que ambos países están profundizando sus lazos estratégicos y militares. Número 10. Acuerdo de suministros entre Rusia y Corea del Norte. Es tan particular que parece salido de un guión de película de espías. En primer lugar, Rusia ha estado bajo un creciente aislamiento internacional y para evitar que sus fuerzas en Ucrania se queden sin municiones, ha recurrido a Corea del Norte, un país con el arsenal de artillería
sin usar más grande del mundo. De hecho, este arsenal cuenta con millones de proyectiles basados en diseños de la era soviética, lo cual los hace totalmente compatibles con los sistemas rusos, facilitando así su integración inmediata en el campo de batalla. Además, la relación entre Rusia y Corea del Norte no se limita a un intercambio de armas. A cambio de municiones, Corea del Norte está recibiendo algo igual de importante para ellos: suministros básicos como alimentos y combustibles. Rusia también les proporciona repuestos, lo cual es crucial en un país que sufre constantemente de restricciones de todo tipo. Este intercambio asegura que, mientras las armas norcoreanas mantienen el conflicto activo en Ucrania, el régimen de Kim Jong-un pueda sostener su propia economía y mantener una población abastecida, aunque sea de manera limitada. Por otra parte, este acuerdo de cooperación incluye un apoyo diplomático estratégico en las Naciones Unidas. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Rusia puede bloquear cualquier resolución de sanción adicional contra Corea del Norte. Esta colaboración permite que Pyongyang no solo gane respaldo militar, sino que también se mantenga protegido en el ámbito internacional frente a la presión de otras naciones. Este acuerdo representa una alianza donde cada parte maximiza sus beneficios, apoyándose mutuamente en una red de favores y suministros estratégicos que afecta a varios países, directa e indirectamente.